De nuevo tenemos aquí en acción a nuestra pequeña incubadora para 4 huevos de capacidad, donde a partir de aquí pues vamos a dar comienzo otra prueba más para completar mucho más la información todavía si cabe, con la incubación de 4 huevos de gallina, ¿vale? Es lo que vamos a comenzar ahora. Como siempre hacemos, la hemos tenido funcionando durante bastante tiempo antes de proceder a la incubación. Dentro hemos dejado un termohigrómetro digital. Como veis, la temperatura que marca la mini incubadora es de 38 grados y dentro, desde esta toma, no se aprecia bien del todo lo que marca el termohigrómetro, pero ahí tenéis un 64% de humedad relativa y la temperatura no se aprecia bien del todo con ese tejadito que trae la incubadora. Todavía está subiendo un poquito la temperatura, pero yo creo que está bastante bien. Pero veis, la humedad relativa también está muy bien. Tiene que bajar todavía un poquito más, pero bueno, está, como digo, en torno al 60-64% aproximadamente, que está bien para la incubación de estos huevos de gallina, ¿no? Lo que voy a hacer es que voy a acercar ahora la imagen para que veáis la temperatura en cuanto está y completar aún más la información, ¿no? Ya lo que vamos a hacer es pues, mostraros los 4 huevos que vamos a incubar aquí, al cual le vamos a hacer ese seguimiento ya más rápido para que vayáis viendo pues cómo va funcionando esta pequeña incubadora. Desde aquí se aprecia mejor desde la parte de abajo, ¿veis? El tejadito, y ahí está, 37 grados y medio es lo que marca de temperatura y 63% de humedad relativa. Con estos parámetros vamos a comenzar la incubación. Os enseño los huevos que nos van a servir para esta nueva prueba. Estos son los 4 huevos que nos van a servir para la incubación. Son 4 huevos de gallinas ponedoras, son de casa. Tenemos, para que sepáis la proporción, 4 gallinitas tan solo y un gallo, por lo tanto el porcentaje puede ser bueno en cuanto a fecundidad se refiere. Tienen pocos días, los hemos cogido prácticamente en 3-4 días. Yo creo que en ese tiempo pues hemos seleccionado estos 4, los que estaban más limpitos, ¿no? Y por supuesto deciros que los hemos mantenido en un lugar fresquito. Yo los he volteado un par de veces al día. Me gusta voltearlos incluso cuando los estamos recolectando para incubar, si puedo, unas veces más, otras veces menos, y con ellos, como digo, vamos a comenzar esta incubación. Evidentemente la incubadora es tan pequeña que tendremos que confiar en estos parámetros que estáis viendo iniciales, porque ya dentro, cuando coloquemos los huevos, poco más va a caber. Ahí están, para que veáis, muy justitos, que caben en esta pequeña incubadora los 4 huevos. Como podéis ver, no son huevos que tengan un tamaño exagerado y fijaros, rozan y tenemos que procurar, como dijimos en otras veces, que no estén demasiado ajustados, no vaya a ser que al poner la tapa pues forcemos y hagamos alguna rotura en alguno de estos huevos, ¿no? Lo que va a ser complicado después a la hora de la limpieza, porque si cae algo en la parte de abajo, pues hay que desarmar, que ya veremos al final de todas estas pruebas, pues qué trae en el interior y por supuesto cómo se desarma y se accede a la parte de dentro, ¿no? Pues lo dicho, fijaros, la temperatura está bajando evidentemente. Ahora, cuando estamos grabando este vídeo, aquí en nuestra localidad hace mucho calor, por eso no baja tan drásticamente, pero sí nos sirve para evitar ese shock térmico de coger los huevos y estar en una zona fresquita, a meterlos rápidamente a 37-38 grados de temperatura. En este caso, 37,5, que era lo que nos marcaba pues este termohigrómetro. Fijaros que hace un ratito que lo hemos sacado ya del interior y así y todo marca 34,8. La humedad sí ha bajado bastante más, porque la humedad relativa ahora mismo aquí dentro pues no es tanta, pero repito, para que os hagáis una idea, fijaros el termómetro, la parte de arriba, cómo pues casi no se mueve, que baja muy lentamente, y eso te puede dar idea de la temperatura que tenemos ahora mismo aquí en el interior de casa.
Pues ya está. Hemos colocado la tapa. Fijaros cómo rápidamente va a empezar a subir la temperatura de nuestra pequeña incubadora y ya os iremos contando de las cosas que vayan ocurriendo a lo largo de esta incubación para recabar más información que otra cosa de esta pequeña incubadora. ¿Veis? Rápidamente ha alcanzado los 38 grados el termómetro que trae el termostato. En el interior pues no ocurre lo mismo. Prácticamente irá subiendo más y más progresivamente a medida que se vaya estabilizando la temperatura interior. Ahora ha saltado a 38,1 por el residuo de calor. Si estuviéramos en invierno y le costara más subir la temperatura, ese residuo de calor no existiría. Se quedaría la temperatura clavada en 38 grados centígrados. Lo que ocurre que si ya partimos de que aquí dentro hay 30 y poco, pues en cuanto se apaga, ese residuo de calor va a hacer que suba alguna que otra décima. Pero no es importante porque habéis visto que en el interior teníamos realmente 37,5. Suponiendo que esa décima se traspase igual a la temperatura interior, estaríamos hablando de 37,6 y tendríamos todavía muchísimo margen, que no creo que haga falta, por si el residuo de calor fuera a lo mejor de medio grado. Estaríamos hablando de 38 en el interior, que para nada es una mala temperatura, ¿vale? Así que ahí está esa incubación. Estaremos pendientes para ir contándote cosas a medida que vayamos viendo novedades y vamos a ver qué ocurre con estos huevos de gallina. Y damos un salto importante ya en la recta final de la incubación con nuestra pequeña incubadora, donde tenemos que decir que prácticamente no ha dado ningún problema. No podemos decir cómo se ha ido comportando la temperatura porque como no tenemos espacio y no hemos querido meter un termohigrómetro en el interior y todo parecía correcto, pues hemos confiado en las mediciones que hicimos al principio del vídeo. Y hemos cogido los dos huevos que ya veis aparecen picados, fijaros, aquí arriba y aquí mucho más, este parece que va más adelantado, y los hemos puesto aquí delante para que observéis de primera mano pues que tenemos 2 de los 4 huevos picados. Estamos en el día 20 de incubación y ya aparecen pues los primeros síntomas de que de momento, y si estos dos salieran, que ya sabéis las cosas que pueden pasar, estamos en el 50%. La señal, desde luego, no es para nada mala. Lo que vamos a hacer es que vamos a taparlo para que no pierdan calor y temperatura. Ahí está. Y vamos a dejarlo ahí. Estaremos pendientes para ver si el tiempo pues, nos permite ir grabando a medida que los pollitos vayan picando más y más o vayan saliendo, a ver si es posible que pillemos alguno saliendo del cascarón, terminando de nacer. Ya sabéis que aquí hay que sacar los pollitos rápidamente para evitar que ensucien mucho y sobre todo para que se dispare la humedad relativa interior. De todas maneras, tiene una buena renovación del aire por aquí, por esta chimeneita que tiene la casa, y aquí en el lateral, por donde mismo se recarga de agua el habitáculo que tiene destinado para ese fin, también a la vez sirve como renovación del aire interior. Es pequeña y tampoco necesita mucho, pero aquí estamos, pendientes. Hemos dado otro repaso, otro poquito más, y apenas ha pasado 1 hora y media, más o menos, y tenemos más novedades. Estos prácticamente casi no han cambiado, pero fijaros en los dos que pusimos atrás, ¿lo veis? Fijaros este huevo y fijaros este otro. Fijaros este otro que de no estar picado, prácticamente en 1 hora y media, un poquito más, prácticamente ha adelantado a este, que ha cambiado muy poquito. Este quizás prácticamente casi igual, pero ya os digo que en cuestión de nada, cómo se encuentra, en qué estado se encuentra este otro huevo de aquí, de esta parte de atrás. Vamos a ponerlo lo mejor posible, los volvemos a tapar. Tampoco pasa nada porque hagamos esto.
la temperatura cae a 32, 33, pero el pollito ya está formado, ya lo único que tiene que hacer es salir, y aquí ahora mismo no hace pues nada de frío, hace bastante calor, con lo cual pues tenemos más tiempo para maniobrar con ellos, grabar, contaros cosas y seguirlos, que es lo que vamos a continuar haciendo aquí en Incubadoras Caseras. Y fijaros cómo va ya de adelantado este huevo de aquí. Este prácticamente continúa casi igual, el de la izquierda, ¿veis? Este está ahí a su trabajo. Pero fijaros en los de atrás. Vamos a ver aquí que no haya tanta sombra. Fijaros este de aquí más cerquita. Está prácticamente igual, pero mirad cómo va ese de la parte trasera, que dijimos que iba mucho más adelantado que estos dos. Estos dos, sobre todo este, cuando no había todavía casi ninguno picado, ese de al lado nada más, ha adelantado un poquito, y para que veáis lo que son las cosas. Ese de ahí atrás le queda muy poquito tiempo para nacer. Los vamos a cambiar de posición. Ese de ahí atrás lo vamos a pasar aquí delante para tener una mejor perspectiva y poder volver a grabarlo sin quitarle la tapa a la incubadora. Así yo creo que se ve mejor, ¿veis? Los dos huevos que están más adelantados los hemos puesto aquí delante, en la parte delantera de la incubadora, para que nos sea más fácil seguirlos sin tener que abrir la caja. Pero no nos podemos fiar, porque en cuestión de minutos cualquiera de los dos que están atrás, que van más atrasados, pues se ponen manos a la obra y adelantan incluso a lo mejor todavía a este de la derecha, que ha avanzado muy poquito. Fijaros el tamaño tan reducido que tenemos en el interior de la incubadora. ¿Veis? Por lo que os digo que hay que estar muy pendientes al momento de los nacimientos, porque es que fijaros el pollito en qué espacio se queda. Y eso que hemos sacado ahora mismo el cascarón del huevo, para que justo podamos grabar, sacar el pollito y meterlo ya prácticamente en la criadora. Pues bueno, pasan las horas, como veis el último se resiste, sigue completamente igual, y lo que vamos a hacer es ayudarlo a que termine de salir. Aquí lo tenemos, lo hemos ayudado a nacer, y menos mal que lo hemos hecho, porque la verdad tenía lo que es la piel de después de la cáscara pegada, ya veis. Esta de aquí de la espalda no le he querido tirar más, quiero dejarlo ahí descansar, que se recupere un poquito de todo el esfuerzo que ha hecho y que se quedó ahí
medio atrapado sin poder salir, y ya después cuando lo pasemos a lo que es la criadora, cuando ya esté un poquito más repuesto, pues ya se le quitará solo o se lo terminaremos de quitar. En fin, a este lo hemos tenido que ayudar, pero así y todo no ha estado nada mal porque hemos tenido 4 nacimientos de 4 huevos de gallina.